Prueba de ADN reveló una traición, huí, temiendo por mi vida, pero me encontraron. Después de 7 años. 7 años, pueden cambiar a un hombre. Hace 7 años, yo era Michael Turner, un respetado mecánico en River Bend, Ohio. Con lo que creía que era, una familia perfecta. Hoy, sigo siendo Michael Turner, pero todo lo demás, ha cambiado. Mis manos son más ásperas ahora, y mis ojos, un poco más cautelosos. En cuanto a mi corazón, bueno, digamos simplemente, que ha pasado por un verdadero infierno. Nunca planeé huir. Ese no era mi estilo. Pero, cuando descubres que toda tu vida está construida sobre mentiras, a veces. Huir es lo único que tiene sentido. Todo empezó, con unos dolores de cabeza. Ryan, mi hijo de 14 años, o eso creía yo, necesitaba gafas. Algo bastante simple. La enfermera de la escuela sugirió que le revisáramos la vista, pero Linda, mi esposa desde hacía 17 años, seguía posponiéndolo. El dinero no alcanza, decía ella. Ya lo haríamos. Sin embargo, los dolores de cabeza de Ryan empeoraron. Siendo el proveedor que era, programé la cita yo mismo. El optometrista fue minucioso, demasiado minucioso. Notó algo en los ojos de Ryan, algo que lo preocupó. Un marcador genético raro, el cual puede indicar una predisposición a ciertas enfermedades. Sugirió que todos nos hiciéramos pruebas, solo por precaución. El historial médico familiar es importante, dijo. Sin saber que estaba a punto de detonar una bomba, una que destruiría mi vida por completo. Los resultados de las pruebas llegaron un martes. Lo recuerdo bien, porque me había tomado el día libre, para arreglar el grifo del baño. Que goteaba y que había estado volviendo loca a Linda, durante semanas. Estaba metido hasta los codos en las tuberías, cuando mi teléfono sonó. Señor Turner, le llamamos del consultorio del Dr. Lavine. Ha habido una irregularidad. Con los resultados de las pruebas de su familia. ¿Podría venir hoy mismo? El consultorio del médico era frío. No solo por la temperatura, sino por la forma en que me miraban, con lástima. El Dr. Lavine, un hombre calvo y de ojos amables, me pidió que me sentara. Y se aclaró la garganta 2 veces, antes de hablar. Señor Turner. Los marcadores genéticos que analizamos. No hay una forma fácil de decir esto. Usted no es el padre biológico de Ryan. Me reí. Realmente, me reí en su propia cara. Eso es imposible. Debe haber un error. El Dr. Lavine deslizó un papel sobre su escritorio. Hicimos la prueba 2 veces, señor. La probabilidad de exclusión de paternidad es del 99.9998%. Lo siento mucho. El camino a casa fue borroso. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza, que mis nudillos se pusieron blancos. 17 años de matrimonio. 14 años criando a un niño, que yo creía que era mío. ¿Cuántas otras mentiras me había tragado? Linda estaba en la cocina cuando llegué a casa, picando verduras para la cena. Como si fuera un día cualquiera. Como si no hubiera estado viviendo una mentira, durante más de una década. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté, con una voz anormalmente tranquila. Ella no se dio la vuelta. ¿Saber qué, Mike? Que Ryan no es mi hijo. El cuchillo se detuvo, a mitad de un corte. Sus hombros se tensaron, y luego, se desplomaron. Cuando finalmente se giró para mirarme, su expresión no era de culpa, ni de remordimiento. Era de molestia. ¿Cómo te enteraste?, preguntó. Como si yo fuera el que había hecho algo malo. La prueba genética. Responde a mi pregunta, Linda. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Suspiró, dejando el cuchillo en la mesa. Desde el principio. Fue un error, Mike. Una noche, antes de que nos casáramos.
No significó nada. 14 años, Linda. 14 años. Me dejaste creer que era mío. Él es tuyo, espetó ella. Tú lo criaste. ¿Qué diferencia hace la biología? Me quedé mirándola. A esta mujer, que yo creía conocer. ¿Quién es su verdadero padre? Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. No importa. Él nunca estuvo presente. A mí me importa. ¿Por qué? Para que puedas ir a enfrentarlo. ¿A armar una escena? ¿De qué serviría eso? Noté que ella mantenía la isla de la cocina, justo entre nosotros, como si tuviera miedo. De lo que yo pudiera hacer. Nunca le había levantado la mano, en todos nuestros años juntos. Nunca, ni siquiera le había gritado. Pero la mirada en sus ojos, sugería que creía, que yo podría empezar a hacerlo ahora. ¿Rachel es mía?, pregunté, pensando en nuestra hija de 16 años, que tenía mis ojos. ¿O eso decían todos? Sí, respondió Linda rápidamente. Por supuesto que sí. ¿Y Megan, nuestra hija menor, de solo 10 años? Linda dudó, un segundo de más. Mike, eso fue. Eso, era todo lo que necesitaba escuchar. La habitación empezó a dar vueltas. 2 de mis 3 hijos, no eran míos. Mi matrimonio, era una farsa. Quiero otra prueba, dije. Para todos ellos. No seas ridículo. ¿Qué probaría eso? Eres su padre, en todo lo que realmente importa. Golpeé el mostrador con el puño, haciéndola dar un respingo. En todo, excepto en la verdad. ¿Alguna vez? ¿Planeaste decírmelo? ¿O simplemente iba a irme a la tumba? Sin saber que había criado a los hijos de otro hombre. Baja la voz, siseó ella. Te van a escuchar. Que escuchen. Que sepan que su madre ha estado mintiendo a todos, durante años. El rostro de Linda se endureció. Si se lo dices, destruirás a esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Tú destruiste a esta familia, en el momento en que decidiste mentirme, le respondí. Se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a abandonarnos? ¿Abandonar a tus hijos, por culpa de una estúpida prueba? ¿Mis hijos? Me reí con amargura. Según esa estúpida prueba, solo tengo una hija. Tal vez. Los días siguientes, fueron como una guerra fría en nuestra casa. Dormí en la habitación de invitados. Linda les dijo a los niños, que yo me estaba incubando algo, y no quería contagiarlos. Llamé al trabajo para reportarme enfermo, y pasé mis días conduciendo por la ciudad. Intentando pensar. Al tercer día, fui a ver a mi viejo amigo, Jake Peterson, que trabajaba en una compañía de seguros. Éramos amigos desde la escuela secundaria, y él, era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Necesito un favor, le dije, tomando unas cervezas en su garaje. Es sobre Linda. Jake parecía incómodo. ¿Qué tipo de favor? Necesito saber si ha contratado alguna póliza de la que yo no tenga conocimiento. Casi se atraganta con la cerveza. Jesús, Mike, eso no es algo que yo pueda buscar así como así. Por favor, Jake. Creo que algo no está bien. Me ha estado mintiendo durante años. Sobre los niños. ¿Qué más ha estado ocultando? Jake se pasó una mano por su cabello ralo. Esto es algo serio, amigo. Si tienes sospechas, ¿por qué no simplemente le preguntas? Porque ya no confío en una sola palabra que salga de su boca. Suspiró, y luego asintió lentamente. Dame un par de días. Pero tú no has escuchado nada de mí. Entendido. 2 días después, Jake me llamó para reunirnos en nuestro lugar habitual. Un bar tranquilo en las afueras de la ciudad. Su rostro me lo dijo todo, antes, incluso, de que abriera la boca. Hay una póliza,
dijo en voz baja. De $2 millones, contratada hace 3 años. Sentí un vuelco en el estómago. ¿A nombre de quién? A tu nombre, Mike. Linda es la beneficiaria. Me sentí asqueado. Hace 3 años. Fue entonces cuando empezó a presionarme, para que hiciera paracaidismo por mi cumpleaños. Y escalada en roca. Decía, que yo necesitaba más aventuras en mi vida. Jake no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Hay más, continuó de mala gana. La póliza tiene una cláusula de exclusión por suicidio. Pero paga el triple. Por muerte accidental. Serían $6 millones si murieras en un accidente. De repente, todas esas actividades de aventura, que Linda había estado fomentando, cobraron un sentido terrible. Mike, si lo que estás pensando es correcto, necesitas tener cuidado. Mucho cuidado. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido en la casa me ponía tenso. ¿Acaso mi esposa era capaz de asesinar? Hace una semana, me habría reído ante esa sugerencia. Ahora, ya no estaba tan seguro. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada, y fui a la oficina que Linda tenía en casa. Su computadora estaba protegida con contraseña, pero yo sabía que ella usaba la misma contraseña para todo, el cumpleaños de Megan. Dentro de su correo electrónico, encontré conversaciones con su hermana Emily, que me helaron la sangre. Todavía no sospecha nada, decía un correo. Pero necesitamos acelerar las cosas. Los intereses de las facturas médicas de mamá nos están matando. Otro decía, la matrícula de Ryan vence el mes que viene. Necesitamos ese dinero. Lynn. Haz que suceda. Y el más condenatorio de todos. Brad dijo que puede hacer que parezca un accidente. Nadie lo sabría nunca. Brad. Ese nombre me golpeó, como un puñetazo en el estómago. Brad Coleman, era el exmarido de Emily, un exmilitar con una vena muy cruel. Siempre me había dado escalofríos. Me reenvié los correos electrónicos a mí mismo, y luego, borré la carpeta de enviados. Mis manos temblaban tanto, que apenas podía usar el ratón. Para la mañana, ya tenía un plan. No era un gran plan, pero era suficiente, para mantenerme con vida. Fui a trabajar como de costumbre, le sonreí a Linda cuando me entregó el almuerzo. Y besé a los niños para despedirme, como si fuera un día cualquiera. Luego, conduje directamente al banco, y retiré $15,000 de nuestros ahorros conjuntos. Casi todo lo que teníamos. Dejé lo suficiente, para evitar sospechas inmediatas. Después, visité a mi abogado, Thomas Grant, un viejo amigo de la universidad, que nos había ayudado con nuestros testamentos años atrás. Necesito desaparecer, le dije sin rodeos. Y necesito tu ayuda, para hacerlo legalmente. Tom me miró, como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué diablos estás hablando, Mike? Le mostré los correos electrónicos, le expliqué lo de las pruebas genéticas. Y lo de la póliza de seguro. Mierda santa, susurró. ¿Has ido a la policía? ¿Con qué? ¿Correos electrónicos sospechosos? ¿Una póliza de seguro de vida? Eso no es evidencia de nada. Sí. Es suficiente para que investiguen. Negué con la cabeza. Pero para cuando descubran algo, yo ya podría estar muerto. Necesito desaparecer ahora. Hoy mismo. Tom parecía afligido. Mike, huir te hace parecer culpable. Si simplemente desapareces, pensarán que has hecho algo malo. No me importa lo que piensen. Me importa seguir con vida. Al final, Tom accedió a ayudarme, a regañadientes. Redactó unos documentos, transfiriendo mi mitad de la casa a Linda. Un gesto para hacer que pareciera que yo planeaba pedir el divorcio, y no desaparecer.
También me dio la información de contacto, de un colega en Texas, que podría ayudarme a establecer una nueva identidad legalmente. Esto es un error, dijo Tom mientras yo me iba. Pero si estás decidido a hacer esto, llámame cuando estés instalado. Solo para saber que estás bien. Asentí, le estreché la mano, y salí de su oficina, por última vez. No fui a casa esa noche. En cambio, me registré en un motel, bajo un nombre falso, pagué en efectivo. E hice mis preparativos finales. Escribí cartas a Rachel, Ryan y Megan, explicándoles que los amaba sin importar nada. Y las sellé en sobres, para que fueran enviadas en 6 meses, si yo no regresaba. No fui capaz de decirles la verdad, sobre su madre. Prefería dejarles conservar su inocencia, un poco más. Antes del amanecer, cargué mis pocas pertenencias en mi camioneta, y salí a la autopista, dirigiéndome hacia el suroeste. Cambié de vehículo, en un lote de autos usados en Kentucky, pagando en efectivo por un sedán común y corriente. Para cuando Linda reportó mi desaparición, yo ya estaba cruzando la frontera estatal de Texas. Mi antigua vida iba alejándose, en el espejo retrovisor. Clearwater, Texas, no era la gran cosa. Un pueblecito polvoriento, alejado de las carreteras principales. Su población era de 3.460 habitantes, según el descolorido cartel de bienvenida, pero tenía lo que yo necesitaba, anonimato. Usé el nombre de Michael Thomas, lo suficientemente parecido a mi nombre real, como para responder a él con naturalidad, pero lo bastante diferente, para evitar ser descubierto fácilmente. Con la ayuda del colega de Tom, establecí un rastro de documentos que resistiría una inspección superficial. Nada ilegal, solo cuidadosamente oculto. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me quedaba despierto por la noche, preguntándome si había exagerado. Tal vez, esos correos tenían una explicación inocente. Tal vez, lo del seguro de vida, era solo Linda siendo práctica. Tal vez, había tirado mi vida a la basura, por nada. Luego, recordaba el cálculo frío en sus ojos, cuando la confronté por lo de Ryan. La forma en que había llamado estúpida a la prueba genética. La facilidad con la que me había mentido, durante 14 años. Y así, supe que había tomado la decisión correcta. Compré una vieja gasolinera, en las afueras del pueblo, que tenía un taller mecánico adjunto. El dueño anterior había fallecido, y sus hijos estaban ansiosos por vender. Siempre había sido bueno con las manos, y los autos eran la única constante en mi vida. En un año, el taller de Turner en Philip estaba generando ganancias modestas. Añadí una pequeña tienda de conveniencia, y luego, expandí el servicio a 24 horas. Los lugareños apreciaban tener un lugar donde comprar leche a medianoche. O donde reparar sus autos, con poca antelación. Para ellos, yo solo era Mike Thomas, el mecánico tranquilo y reservado, que siempre era justo con sus precios. Algunos pensaban que yo huía de un corazón roto. Otros suponían que era un exconvicto, intentando ir por el buen camino. Nadie presionaba para obtener detalles, y yo no ofrecía ninguno. Hice algunos amigos, nada profundo, pero suficiente para evitar el aislamiento total. Hank, el dueño de la ferretería. Maggie, que dirigía el restaurante donde yo desayunaba la mayoría de las mañanas. El sheriff Williams, que pasaba por café y a conversar, cuando estaba de patrulla. Por primera vez en mi vida adulta, no le rendía cuentas a nadie. Sin una esposa, esperando que llegara a casa a las 6. Sin niños, necesitando ayuda con la tarea. Sin pagos de hipoteca, colgando sobre mi cabeza. Solo éramos yo, mi negocio, y el inmenso cielo de Texas. A veces, era solitario, pero también, era muy pacífico. No salía en citas. No podía obligarme a confiar en nadie lo suficiente, para hacer eso. Cuando Maggie intentó emparejarme, con su prima recién divorciada, puse excusas. Hasta que se rindió.
Lo último que necesitaba eran más complicaciones. 4 años pasaron de esta manera. Expandí el negocio, añadiendo un segundo espacio al taller. Y contratando a un chico local llamado Joy, para ayudar con la tienda. Compré una casa pequeña, en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero era toda mía. Enviaba regalos anónimos a mis hijos, en sus cumpleaños. Tarjetas de regalo imposibles de rastrear, enviadas por correo, desde diferentes ciudades. No era mucho, pero era todo lo que podía hacer con seguridad. Revisaba ocasionalmente en línea, el periódico de River Bend, buscando cualquier mención sobre Linda o los niños. Rachel había entrado en la lista del decano, en la Universidad de Ohio. Ryan había sido el mariscal de campo, llevando al equipo de la escuela secundaria a los campeonatos estatales. Megan había ganado una feria de ciencias. Ellos estaban bien sin mí. Entonces, una cálida noche de septiembre, todo cambió. Yo estaba en el abrevadero, el único bar decente en Clearwater, tomándome una cerveza y viendo un partido de béisbol en un televisor muy antiguo. El lugar estaba casi vacío, solo estábamos yo, el barman, y un par de lugareños jugando al billar. En la parte de atrás. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire caliente, y 2 extraños entraron. Una mujer de unos 30 y tantos años, y un joven, de unos 20. Algo en ellos me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlos. La mujer escudriñó el bar, sus ojos pasaron sobre mí, y luego, regresaron. Le dio un codazo a su acompañante, y le susurró algo. Se acercaron a mi mesa lentamente, como si yo fuera a salir corriendo. Si se movían demasiado rápido. Michael Turner. Preguntó la mujer, con una voz que tenía un toque del Medio Oeste, que yo no había escuchado en años. Me congelé, con mi cerveza a medio camino, de mis labios. Se equivoca de persona, dije automáticamente. Me llamo Thomas. Ella sonrió con tristeza. No, no me equivoco. Eres Michael Turner, de River Bend, Ohio. Te reconocería en cualquier lugar. No has cambiado tanto. Estudié su rostro, y de repente, todo encajó. Emily, dije sin emoción. La hermana de Linda, asintió. Y este es Ryan. Miré al joven a su lado. El niño que yo había criado, durante 14 años. Ahora era más alto, y más ancho de hombros. Su rostro había perdido la redondez infantil, pero sus ojos, eran los mismos. Eran los ojos de Linda, no los míos. Olvídenlo. ¿Qué es lo que quieren?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada, con un gran esfuerzo. ¿Podemos sentarnos? Emily señaló las sillas vacías, en mi mesa. Dudé, pero luego asentí. Se deslizaron en los asientos frente a mí. Ryan no se atrevía a mirarme a los ojos. ¿Cómo me encontraron?, pregunté. No fue fácil, admitió Emily. Te hemos estado buscando, durante años. ¿Por qué? Emily miró a Ryan, y luego me miró a mí. Linda está enferma, Michael. Muy enferma. Tiene cáncer. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Le di un largo trago a mi cerveza, dejando que la información asimilara. Lamento escuchar eso, dije finalmente, sorprendido de descubrir que lo decía en serio. A pesar de todo, yo no le deseaba eso. Ella quiere verte, continuó Emily. Para arreglar las cosas, antes de que sea demasiado tarde. Me reí con amargura. ¿Arreglar las cosas, después de lo que hizo? Después de lo que tú, la ayudaste a hacer. Emily tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sé que te lastimamos. ¿Lastimarme?, la interrumpí. Ustedes conspiraron para matarme, por el dinero de un seguro. Eso va mucho más allá de solo lastimar.
La cabeza de Ryan se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Lo miré. Realmente lo miré. La confusión en su rostro parecía genuina. No lo sabes, me di cuenta. Ella nunca te dijo, ¿por qué me fui? Dijo que tuviste una crisis de la mediana edad, dijo Ryan lentamente. Que huiste, con una mujer que conociste en el trabajo. Negué con la cabeza. No había ninguna otra mujer. Solo estaba tu madre, intentando cobrar una póliza de seguro de vida. Planeando un accidente para mí. El rostro de Emily se había puesto pálido. Eso no es cierto. Linda nunca. Ahórratelo, la interrumpí. Vi los correos electrónicos, Emily. Entre tú y ella, planeando con Brad. Cómo hacer que pareciera un accidente. Planeando cómo iban a gastar el dinero de mi póliza. Ryan nos miraba a los dos, confundido. Mamá dijo que nos abandonaste. Que ya no quería ser padre. Yo nunca abandoné a mis hijos, dije con firmeza. Los amaba, a los tres, más que a nada en el mundo. Huí, porque temía por mi vida. ¿Pero por qué mamá querría hacerte daño?, presionó Ryan. Dudé. Así no era, como yo había imaginado que sería esta conversación. Tampoco es, que la hubiera imaginado nunca. Ryan, hay algo que debes saber. Algo que descubrí, justo antes de irme. Emily intervino rápidamente. Este no es el momento, ni el lugar para esto, Michael. ¿Para qué?, preguntó Ryan. ¿Qué es lo que no sé? Lo miré fijamente a los ojos. Según una prueba genética que nos hicimos, yo no soy tu padre biológico. El color desapareció del rostro de Ryan. Eso es mentira. Ojalá lo fuera, dije en voz baja. La prueba también demostró que tampoco soy el padre de Megan. Solo Rachel es biológicamente mía. Ryan se volvió hacia Emily. ¿Es esto cierto? El silencio de Emily fue suficiente respuesta. Entonces, ¿quién es mi verdadero padre?, exigió Ryan. No lo sé, admití. Tu madre no quiso decírmelo. Ryan se puso de pie abruptamente, su silla raspó fuertemente contra el suelo. Necesito tomar un poco de aire, murmuró, y salió a grandes zancadas del bar. Emily y yo nos sentamos en un silencio incómodo durante un largo momento. No debiste decírselo de esa manera, dijo ella, finalmente. ¿Acaso pensabas decírselo alguna vez? Ella desvió la mirada. Linda pensó que sería más fácil si él no lo sabía. ¿Más fácil para quién?, pregunté. ¿Para él o para ella? Emily no respondió. En cambio, sacó una tarjeta de presentación y la colocó sobre la mesa. Aquí es donde nos estamos quedando. En el Rosewood Motel, justo a las afueras de la ciudad. En la habitación 14. Si cambias de opinión sobre ir a ver a Linda, avísanos. Estaremos aquí. 3 días más. Se levantó para irse, y luego se detuvo. Para que lo sepas, yo nunca supe de ninguna póliza de seguro. Ni de ningún complot para hacerte daño. Si Linda estaba involucrada en algo así. ¿Fue sin mi conocimiento? Sostuve su mirada, con firmeza. Vi los correos electrónicos, Emily. Tu nombre estaba por todas partes. Ella negó con la cabeza. No sé qué crees que viste, pero estás equivocado. Después de que se fue, me quedé allí sentado, terminando mi cerveza, con la mente acelerada. ¿Era posible que hubiera malinterpretado esos correos? No. Habían sido lo suficientemente claros. Pero, si Ryan no sabía la verdad sobre su parentesco, o sobre mi desaparición. ¿Qué más les había ocultado Linda? ¿A todos ellos? El barman se acercó. ¿Todo bien, Mike? ¿Esa gente te estaba molestando? Solo son fantasmas del pasado, dije, apartando mi botella vacía.
nada que no pueda manejar. Pero, mientras conducía a casa, no podía quitarme la sensación de que algo no cuadraba. Si Linda realmente se estaba muriendo, ¿por qué enviar a Emily y a Ryan a buscarme? ¿Por qué no a Rachel, mi verdadera hija biológica? ¿Y cómo me habían localizado, después de todos estos años? Di la vuelta 2 veces en el camino a casa, comprobando si alguien me seguía. Quizás era paranoia, pero la paranoia me había mantenido vivo hasta ahora. Mi casa estaba a oscuras, cuando entré en el camino de entrada. Me senté en mi camioneta durante unos minutos, observando las sombras, antes de entrar. Una vez que la puerta estuvo cerrada con llave detrás de mí, saqué mi teléfono desechable. El que guardaba solo para emergencias, y marqué un número, que no había usado en años. Hola. La voz estaba atontada por el sueño. Tom, soy Mike Turner. Hubo una pausa. Jesucristo. ¿Sabes qué hora es aquí? Lo siento, es importante. Escuché un crujido, y luego el clic del interruptor de la luz. ¿Estás bien? Han pasado, ¿qué? 6 años. 7, lo corregí. Y no estoy bien. Me encontraron, Tom. ¿Quién te encontró? La hermana de Linda y Ryan. Aparecieron en un bar del pueblo. Esta noche. Dijeron que Linda se está muriendo de cáncer, y que quiere verme. Tom se quedó en silencio, por un momento. ¿Les crees? Ya no sé qué creer. ¿Qué vas a hacer? Me froté los ojos, sintiéndome de repente, agotado hasta los huesos. Por eso te llamo. Necesito saber si ha pasado algo allí. De lo que deba enterarme. ¿Algo sospechoso? La voz de Tom bajó de tono. ¿Cómo qué? Como, si alguien más ha desaparecido, o muerto inesperadamente. Alguien conectado a mí. O a Linda. Otra larga pausa. Mike, estás sentado. Mi corazón se hundió. Solo dímelo. Es sobre mí, o más bien, sobre mi bufete. Tuvimos un robo hace unos 3 meses. Solo mi oficina. Fue el objetivo. Se llevaron archivos, incluido el tuyo. ¿Qué archivos? Pensé que habías destruido todo, ¿cuándo me fui? La mayor parte, sí, pero guardé copias de los documentos esenciales. En mi caja fuerte privada. La policía cree que fue un trabajo profesional. Quienquiera que lo haya hecho. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Un miedo helado me inundó. Entonces, Linda podría haber sabido dónde estaba, desde hace meses. Es posible, admitió Tom. Pero Mike, hay algo más que deberías saber. Algo que he estado tratando de averiguar cómo decirte. Durante años. ¿De qué se trata? Es sobre tu amigo abogado, en Texas. El que te ayudó a configurar tu nueva identidad. ¿Qué pasa con él? La voz de Tom se volvió pesada. Murió, Mike, aproximadamente un año después de que te fuiste. Un accidente automovilístico. En una carretera desierta. Sin testigos. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Crees que no fue un accidente? No lo sé. Tal vez estoy siendo paranoico. Pero después de lo que me contaste. Sobre esos correos electrónicos, pareció demasiado conveniente. Cerré los ojos, tratando de procesar esta nueva información. Entonces, podrían haberme estado rastreando, durante años. Es posible, dijo Tom de nuevo. Pero si eso es cierto, ¿por qué esperar hasta ahora, para acercarse a ti? Porque Linda realmente se está muriendo, sugerí. Es su última oportunidad, para vengarse. O porque, finalmente han descubierto cómo acceder al dinero, contrarrestó Tom. ¿La póliza de seguro? ¿Ya ha expirado? La mayoría de las pólizas a término duran 10 años.
Yo no había pensado en eso. No lo sé. Averígualo, me aconsejó Tom. Y Mike, ten cuidado. Si yo fuera tú, me iría de la ciudad esta misma noche. No le digas a nadie a dónde vas. Ni siquiera a mí. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad, sopesando mis opciones. Podría huir de nuevo, empacar todo, y desaparecer por la mañana. Empezar de cero, en un lugar nuevo. Pero estaba cansado de huir, cansado de tener que mirar por encima del hombro. Y había algo más. Una necesidad ardiente, de saber la verdad de una vez por todas. En lugar de empacar, saqué mi computadora portátil, y empecé a buscar. Encontré lo que buscaba, en menos de una hora. El obituario de James Lawrence, el abogado de Texas. Que me había ayudado a establecer mi nueva identidad. Accidente de un solo vehículo, en un camino rural. El vehículo fue encontrado en el fondo de un barranco. El cuerpo no fue descubierto, hasta pasados unos días. Exactamente, el tipo de accidente que Brad Coleman podría haber organizado. Seguí indagando. Perfiles de redes sociales de mis hijos, artículos de noticias de Riverbend. No había nada sobre que Linda tuviera cáncer. Nada sobre que Emily se hubiera mudado para ayudar a su hermana, nada que corroborara su historia. Para el amanecer, ya había tomado una decisión. No iba a huir, pero tampoco iba a entrar directamente en lo que podría ser una trampa. Necesitaba aliados, personas que supieran la verdad. Y que pudieran ayudarme a navegar en cualquier juego que Linda estuviera planeando. Llamé al sheriff Williams, y le pedí que se reuniera conmigo. Para desayunar en el restaurante de Maggie. Mientras tomábamos café y panqueques, le conté una versión editada de mi historia. Que me había ido de Ohio, para escapar de un matrimonio abusivo. Que la familia de mi exesposa me había localizado, y que me preocupaba. Que pudieran causar problemas. El sheriff, un hombre lacónico de unos 50 años, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Siempre imaginé que huías de algo, dijo. Aunque no me imaginé que fuera por un problema de mujeres. Es más que eso, admití. Podría haber dinero de por medio. Mucho dinero. El sheriff Williams tomó un sorbo de su café. ¿Estás diciendo que estas personas podrían intentar lastimarte? Estoy diciendo que es posible. Dejó su taza en la mesa. Te diré qué haremos, le pediré al ayudante Ramírez que vigile tu casa y el taller. Durante los próximos días, y yo investigaré. A estos visitantes tuyos. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Emily Davis y Ryan Turner. Se alojan en el Roadside Motel, en la habitación 14. Tomó nota, en una pequeña libreta. ¿Y tu exesposa? Linda Turner. Aunque, es posible que ahora esté usando su apellido de soltera, Davis. El sheriff asintió. Veré qué puedo averiguar. Mientras tanto, tal vez quieras quedarte con algún amigo. Solo para estar seguro. Negué con la cabeza. Ya terminé de esconderme, pero le agradezco el respaldo. Después del desayuno, fui a abrir el taller, como de costumbre. Joy ya estaba allí barriendo el suelo. Buenos días, jefe, llamó alegremente. Te ves horrible. Gracias, dije secamente. Escucha, Joy, es posible que me surjan algunos problemas personales. En los próximos días. Si alguien viene a buscarme y no lo reconoces. No le digas nada. Solo llámame a mí, o al sheriff. ¿De acuerdo? El joven rostro de Joy se puso serio. Claro que sí, señor Thomas. ¿Está todo bien? Lo estará, dije, esperando que fuera cierto. La mañana transcurrió con normalidad. Cambios de aceite, rotaciones de neumáticos, el reemplazo de una bomba de combustible. En el antiguo buick de la señora Henderson. Estaba debajo de un auto,
cuando oyó y me gritó que tenía visitas. Me deslicé de debajo del chasis, limpiándome las manos con un trapo. Parados en la puerta del taller, había dos personas que no reconocí. Un hombre alto, de hombros anchos, de unos 30 años, y una joven mujer, que apenas parecía haber pasado la adolescencia. El hombre dio un paso adelante, con la mano extendida. Señor Thomas, o debería decir, Turner. Soy Daniel Harris. Ella es Megan. Mi corazón se detuvo. Megan, mi hija menor, que ahora tenía 17 años. Se parecía tanto a su madre, que dolía. Megan, susurré. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Hola, papá. Crucé la distancia entre nosotros en 3 zancadas, y la atraje hacia mí, en un abrazo. Al principio estaba rígida, pero luego, se fundió en un abrazo conmigo, sollozando sobre mi camisa. Pensé que ya no nos querías, lloró ella. Mamá dijo, que te fuiste porque no nos amabas. Eso no es cierto, le dije con fiereza. Nunca dejé de amarte. Ni por un solo día. Por encima de su cabeza, miré al hombre que la había traído. ¿Y tú eres? Daniel Harris, repitió. El esposo de Rachel. Soy detective, en la policía de Houston. Eso me dejó helado. ¿Rachel está casada? Daniel asintió. Desde hace 3 años. Pero si solo tiene 23, dije, sintiéndome repentinamente viejo. Tuvo que crecer rápido, después de que te fuiste, dijo él, sin malicia. Tuvo que hacerlo. Solté a Megan, a regañadientes. Deberíamos hablar, en un lugar privado. Cerré el taller temprano, dejando a Joy a cargo de la tienda de conveniencia. Y llevé a Daniel y a Megan, a mi casa. En el camino, llamé al sheriff Williams para avisarle que tenía más visitas, por si acaso. Una vez que nos acomodamos en la sala de mi casa, Daniel fue directo al grano. Sé por qué se fue, señor Turner. He visto los correos electrónicos, la póliza de seguro, todo. Lo miré con dureza. ¿Cómo? Rachel nunca creyó que usted simplemente hubiera abandonado a la familia. Siguió investigando. Incluso cuando Linda le dijo que lo dejara en paz. Cuando ella y yo empezamos a hablar en serio, yo la ayudé. Al fin y al cabo. Es a lo que me dedico. ¿Y qué encontraron?, pregunté con cautela. Daniel sacó una carpeta de su bolso. ¿Mucho? Para empezar, la póliza de seguro de vida. 6 millones. Por muerte accidental. Pero hay más. Linda sacó préstamos a su nombre. Después de que usted desapareció. Llevó las tarjetas de crédito al límite. Incluso intentó vender su mitad de la casa, algo que no podía hacer legalmente. Ya que usted solo la transfirió condicionalmente, en el acuerdo de separación. Tomé la carpeta, hojeando documentos, que confirmaban todo lo que él estaba diciendo. Entonces, me ha estado robando, durante 7 años. Esencialmente, sí, y a sus hijos también. Vació los fondos universitarios que usted creó para ellos. La herencia de sus padres, también desapareció. Levanté la vista, alarmado. Mis padres. Están bien, me aseguró Daniel. Siguen viviendo en la misma casa en Riverbend, pero Linda les dijo que usted le había pedido a ella que manejara sus finanzas, después de irse. Confiaron en ella. Porque era su esposa. Mi sangre hervía. Le robó a mis padres. Técnicamente, pidió préstamos, sobre el valor de la casa de ellos. Pero, sí. Megan, que había estado callada hasta ese momento, habló. Mamá cambió, después de que te fuiste. Siempre estaba enojada. Siempre preocupada por el dinero. Emily se mudó con nosotros.
Y siempre estaban susurrando entre ellas, y se callaban cuando alguno de nosotros entraba en la habitación. ¿Sabías lo de la prueba genética?, le pregunté con suavidad. Sobre Ryan, y sobre que no soy tu padre biológico. Megan continuó. Me enteré el año pasado. Mamá estaba borracha. Y se le escapó. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas. Lo siento mucho, Megan. Nunca quise que te enteraras de esa manera. Ella se encogió de hombros, tratando de parecer fuerte, a pesar de las lágrimas que aún se estaban secando en sus mejillas. No importa. Sigues siendo mi papá, el único que he conocido. Sus palabras calentaron algo en mí, que había estado frío, durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿por qué venir a buscarme ahora?, le pregunté a Daniel. Después de todos estos años. Daniel intercambió una mirada con Megan. Por dos razones. La primera, Linda se está desesperando. El dinero se está acabando. Y sus acreedores la están acorralando. La segunda, está comprometida. Eso me tomó por sorpresa. ¿Comprometida con quién? Con Robert Winters. Es abogado en Riverbend. Solía trabajar para la oficina del fiscal del distrito. Ahora tiene su propio bufete, especializado en reclamaciones de seguros y planificación patrimonial. Las piezas comenzaron a encajar. Y déjame adivinar, él la está ayudando a intentar que me declaren legalmente muerto. Para poder cobrar esa póliza de seguro. Daniel asintió. Presentaron la petición el mes pasado. En Ohio, una persona desaparecida puede ser declarada muerta después de 7 años sin contacto. Eso se cumple la próxima semana. Entonces, que Emily y Ryan aparecieran aquí, fue solo para confirmar que estás vivo. Concluyó Daniel. Probablemente, planean decírselo a Linda, quien entonces retiraría la petición. Antes de que un juez pueda emitir un fallo. Pero, ¿por qué haría eso?, pregunté, confundido. Si lo que quiere es el dinero. Porque el fraude de seguros es un delito grave, explicó Daniel. Si ella presenta la petición, sabiendo que estás vivo, va a prisión. Pero si puede organizar otro accidente para mí, después de confirmar mi ubicación. Lo cobra legalmente, dije con amargura, y cuenta con su nuevo prometido abogado. Para ayudarla a navegar ante cualquier sospecha. Megan parecía horrorizada. ¿Crees que mamá está tratando de hacer que te maten? No quería asustarla, pero tampoco podía mentirle. Creo que es una posibilidad que debemos considerar. Daniel asintió con la cabeza, en señal de acuerdo. Por eso estamos aquí, para advertirte y para ayudar a idear un plan. ¿Qué hay de Rachel?, pregunté. ¿Y Ryan, dónde se posicionan ellos en todo esto? Rachel está de vuelta en Ohio, vigilando de cerca a Linda y a Emily, dijo Daniel. En cuanto a Ryan, no estamos seguros. Él y Linda siempre han sido muy unidos. Pero por lo que dice Megan, parecía genuinamente sorprendido. Cuando Emily le dijo que te habían encontrado. No creo que él sepa lo que su madre está planeando, dije lentamente. Ni siquiera estoy seguro de que Emily conozca toda la historia. Daniel se inclinó hacia adelante. Señor Turner. Mike, lo interrumpí. Si estás casado con mi hija, bien podrías usar mi nombre de pila. Él sonrió levemente. Mike, tenemos que movernos rápido. Linda y su prometido tienen contactos en las fuerzas de la ley allá en Ohio, y yo no tengo jurisdicción aquí en Texas. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté. Primero, documentamos todo. Hacemos copias de todas las pruebas. Y las guardamos en múltiples lugares seguros. Segundo, presentamos una queja formal ante el FBI. Por robo de identidad y fraude financiero.
Eso hace que los investigadores federales se involucren. Lo que saca el caso de las manos, de los contactos locales de Linda. Y tercero, lo animé a seguir. La expresión de Daniel se volvió sombría. Tendemos una trampa. Te usamos como cebo, para atrapar a quien quiera que envíen. Para encargarse del accidente. Megan protestó inmediatamente. No, eso es demasiado peligroso. Lo consideré con cuidado. Podría ser nuestra mejor opción. Si atrapamos a alguien en el acto, tendremos pruebas concretas de intento de asesinato. Sin eso, todo se reduce a especulaciones. Y a correos electrónicos viejos. Exactamente, asintió Daniel. ¿Qué pasa con mi identidad aquí?, pregunté. Una vez que acudamos a las autoridades, Michael Thomas desaparece. He construido una vida aquí. ¿Un negocio? Podemos trabajar con eso, me aseguró Daniel. Haremos que recuperes tu nombre real legalmente. Transferiremos la propiedad del negocio. No será sencillo. Pero se puede hacer. Miré a mi alrededor, en mi modesta sala de estar. Pensando en todo lo que había construido en Clearwater. Lo echaría de menos, pero quizás, ya era hora de dejar de esconderme. Era hora de recuperar mi verdadera vida. De acuerdo, dije finalmente. Me apunto. Pero haremos esto, a mi manera. Sin riesgos innecesarios. Daniel asintió. Acordado. Sin embargo, necesitaremos ayuda local. Alguien en quien confíes. El sheriff Williams, dije sin dudarlo. Él ya sabe que algo pasa, y es un buen hombre. Perfecto. Lo traeremos mañana. Pero, por esta noche. Creo que Megan debería quedarse en un hotel en el pueblo vecino. En algún lugar. A la gente de Linda, no se le ocurrirá buscar allí. Negué con la cabeza. Ella se queda conmigo. He perdido 7 años con mi hija. No me perderé ni una noche más. Megan sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. Me gustaría eso, papá. Daniel no parecía contento, pero asintió. Está bien, pero yo también me quedo. Y vamos a establecer algunas medidas de seguridad básicas. Esa noche, Megan y yo, hablamos sobre los años que habíamos perdido. Sus ojos se iluminaron, cuando describió su pasión por la biología marina. Y yo me encontré compartiendo historias, sobre mi nueva vida en Texas. Las partes buenas, al menos. Por unas pocas horas preciosas, no fuimos una familia destrozada por las mentiras y la traición. Solo éramos un padre y una hija, reconectando, y recuperando el tiempo perdido. ¿Por qué no intentaste contactarnos?, me preguntó, a medida que la noche avanzaba. Avisarnos que estabas bien. Tenía miedo, admití. Miedo de que Linda me rastreara. Miedo de que pusiera a todos ustedes en mi contra. Con mentiras. Y luego, bueno, luego pensé que tal vez estarían mejor sin mí. Sin que yo complicara sus vidas. No estábamos mejor, dijo Megan suavemente. Necesitábamos a nuestro papá. Parpadeé para contener las lágrimas. Lo siento mucho, Max. Pensé que los estaba protegiendo, manteniéndome alejado. Puedes compensarlo ahora, dijo, apretando mi mano. Ven a casa con nosotros. ¿Eso es lo que quieres? Que regrese a Riverbend. Ella asintió con entusiasmo. El abuelo y la abuela te extrañan muchísimo. Y Rachel va a tener un bebé. En unos meses. Podrías estar allí para eso. Una nieta. El pensamiento me golpeó, como un rayo. ¿Rachel está embarazada? Sí, es una niña. La van a llamar Lily. Por primera vez en 7 años, me permití imaginar un futuro, más allá de esconderme. Un futuro, con mi familia en él. A la mañana siguiente, nos reunimos con el sheriff Williams, en su oficina.
Daniel le expuso todo. El fraude de seguros, los delitos financieros, y la sospecha de que Linda y sus cómplices podrían estar planeando hacerme daño. El sheriff escuchó con atención, haciendo preguntas agudas, que demostraban que se lo estaba tomando en serio. Cuando Daniel terminó, se reclinó en su silla, y me clavó una mirada penetrante. Así que, has estado viviendo bajo una identidad falsa, en mi pueblo durante 7 años, ¿Mike? Asentí. No completamente falsa, solo modificada. Nunca mentí sobre quién soy, solo sobre mi apellido. Y sobre de dónde venía. Él consideró esto. Has sido un buen ciudadano, has pagado tus impuestos, has creado puestos de trabajo. Y nunca me has dado un solo problema. Suspiró. De acuerdo, me apunto. ¿Qué necesitan de mí? Daniel delineó su plan. Dejaríamos que Emily y Ryan supieran que yo estaba dispuesto a reunirme con Linda. Pero solo bajo mis términos, en mi casa, y con el sheriff Williams presente. Como un tercero neutral. Mientras tanto, estableceríamos vigilancia. Para atrapar a cualquiera que intentara inspeccionar mi propiedad, o manipular mi camioneta. ¿Y qué pasa con la ex señora Turner, y este individuo que es abogado? Preguntó el sheriff Williams. ¿Creen que se mostrarán en persona, o que trabajarán a través de intermediarios? A través de intermediarios, lo más probable, dijo Daniel. Según los correos electrónicos que Mike vio hace años, Brad Coleman, el exmarido de Emily, era su hombre de confianza para el trabajo sucio. Necesitamos averiguar si está en el área. El sheriff asintió. Lanzaré algunas sondas. No hay muchos extraños que pasen por Clearwater sin que alguien se dé cuenta. Pasamos el resto del día preparándonos. Daniel instaló cámaras pequeñas, alrededor de mi propiedad, cubriendo todos los accesos a la casa y al taller. El sheriff Williams asignó a un ayudante para que se estacionara a la vista del motel de carretera, vigilando la habitación 14. Yo continué con mis asuntos de forma rutinaria, aunque mantuve a mano mi pistola de servicio, una reliquia de mis días en la Guardia Nacional, que había traído conmigo desde Ohio. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de presentación, que Emily había dejado. Ryan contestó. Soy Michael Turner, dije cuando él dudó. He estado pensando en lo que dijiste, sobre que tu madre está enferma. Lo está, insistió Ryan. No le queda mucho tiempo. Lamento escuchar eso, dije, manteniendo un tono de voz neutral. Me gustaría verla para aclarar las cosas, antes de que sea demasiado tarde. Pude escuchar el alivio, en la voz de Ryan. Eso es genial. Podemos conducir hasta Houston, y tomar el primer vuelo. No, lo corté. No voy a volver a Ohio. Si ella quiere verme, puede venir aquí, a mi casa. Pero está demasiado enferma para viajar, protestó Ryan. Entonces, supongo que no tenemos mucho de qué hablar. Hubo una pausa. Luego escuché voces amortiguadas, mientras Ryan consultaba con alguien. Emily, presumiblemente. Espera, dijo después de un momento. Emily quiere hablar contigo. Michael, se escuchó la voz de Emily, en la línea. Gracias por reconsiderarlo. Linda estará muy agradecida. No lo hago por ella, dije con frialdad. Lo hago por mis hijos, para cerrar este capítulo. Por supuesto, dijo con suavidad. Sobre los arreglos. Linda, realmente no está lo suficientemente bien para volar. Ese no es mi problema. Emily suspiró. ¿Qué tal si hacemos un compromiso? Hay una clínica en Houston que puede brindarle los cuidados que necesita durante el viaje. Podríamos llevarla allí. Y tú podrías reunirte con nosotros en la ciudad. Casi sonreí, al ver con qué pulcritud estaba intentando sacarme de mi propio terreno hacia una ubicación que ellos pudieran controlar.
No. En mi casa, aquí en Clearwater. ¿Lo tomas, o lo dejas? Otra pausa. Está bien, pero tomará unos días organizar el transporte médico. Bien. El sábado a las 2 de la tarde. Y Emily, traeré a un amigo, el sheriff local. Solo para mantener las cosas civilizadas. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó, con un tono de alarma en su voz. Lo es, si quieres que yo esté allí. Tras más quejas, finalmente aceptó. Colgamos, y me volví hacia Daniel y Megan, quienes habían estado escuchando por el altavoz. Mordieron el anzuelo, dijo Daniel. Ahora, a esperar y observar. No tuvimos que esperar mucho. Esa noche, alrededor de las 3:12 de la noche, una de las cámaras de Daniel captó movimiento. Cerca de mi taller. Una figura vestida de oscuro, estaba examinando mi camioneta. Prestando especial atención a las líneas de los frenos. Daniel me despertó de inmediato. Observamos la transmisión en vivo, en su computadora portátil. Mientras el intruso trabajaba metódicamente, siendo claramente un experto. En cualquier sabotaje que estuviera intentando. Ese es nuestro hombre, susurró Daniel. Llamamos al sheriff. Negué con la cabeza. Todavía no. Deja que termine. Obtengamos toda la evidencia que podamos. 20 minutos después, la figura se escabulló, perdiéndose en la oscuridad. Daniel revisó inmediatamente la cámara que cubría la calle. Y captó al hombre subiéndose a un sedán oscuro, estacionado a 2 cuadras de distancia. Tengo la matrícula, dijo triunfante, anotando el número. Ahora sí, llamemos al sheriff. El sheriff Williams llegó en 15 minutos, acompañado de 2 ayudantes. Daniel le mostró el vídeo, y la matrícula. Auto de alquiler, dijo el sheriff, después de buscar la matrícula. Recogido en el aeropuerto de Houston, ayer por la tarde. ¿Puede averiguar quién lo alquiló?, pregunté. Ya estoy en ello. Mientras tanto, nadie toca esa camioneta. Ahora, es evidencia. Por la mañana, ya teníamos un nombre. William Bradley Coleman. Brad, tal como yo había sospechado. Ese es militar, me dijo Daniel mientras nos sentábamos en la oficina del sheriff Williams. Baja deshonrosa hace 8 años, por asalto. Desde entonces, ha sido detenido por varios delitos. Pero nada lo suficientemente grave, como para encerrarlo por mucho tiempo. ¿Y su conexión con Emily?, preguntó el sheriff. Estuvieron casados durante 3 años, se divorciaron aproximadamente un año antes de que Mike desapareciera. Por lo que Rachel pudo averiguar, se han mantenido en contacto. Emily le ha pagado la fianza para sacarlo de la cárcel, 2 veces en los últimos 5 años. El sheriff Williams se reclinó en su silla. Entonces, lo tenemos por intento de sabotaje vehicular, y posiblemente, intento de asesinato. Si podemos probar que las líneas de freno fueron saboteadas. Pero, ¿cómo lo conectamos? ¿Con su ex y su hermana? Registros telefónicos, sugirió Daniel. Si podemos obtener una orden para registrar su teléfono celular. Podríamos encontrar comunicaciones con Emily o con Linda. Eso llevará tiempo, señaló el sheriff, y mucha más evidencia de la que tenemos ahora. Los jueces no emiten órdenes de registro, basándose en corazonadas, ni siquiera en las buenas. Pensé por un momento. ¿Qué tal, si lo confrontamos directamente? Si usamos lo que sabemos. Para ponerlo en contra de Linda y Emily. Daniel parecía escéptico. Eso es arriesgado. Podría negarse a hablar, o peor aún, advertirles que los hemos descubierto. No, si lo jugamos bien, insistí. Los hombres como Brad, tienen una sola lealtad. A sí mismos. Si cree que le están tendiendo una trampa para que pague por todo. Podría volverse contra ellas, para salvar su propio pellejo. El sheriff Williams asintió lentamente.
Podría funcionar, pero tendríamos que aislarlo primero. Asegurarnos de que no pueda contactar a nadie. Y tenemos que tener cuidado de no revelar nuestras cartas ante Emily y Ryan, añadió Daniel. En lo que a ellos respecta, todo sigue según lo planeado. Pasamos el día siguiente, haciendo preparativos. El sheriff Williams arrestó a Brad por un cargo menor, intoxicación pública. Después de verlo en un bar del pueblo, y lo encerró en la cárcel del condado. Mientras tanto, Daniel y yo elaboramos exactamente cómo acercarnos a él. Esa noche, con Megan ya a salvo en la casa de mi vecina Maggie, hicimos nuestro movimiento. El sheriff llevó a Brad a una sala de interrogatorios, donde Daniel y yo estábamos esperando. Brad era un hombre de aspecto rudo, todo músculo y malicia. Entrecerró los ojos cuando me vio. ¿Quiénes demonios son ustedes?, exigió saber. Conozco mis derechos. Quiero un abogado. Usted no está bajo arresto, señor Coleman, dijo el sheriff Williams con suavidad. Solo nos está ayudando con algunas indagaciones. Es libre de irse cuando quiera. Brad empezó a levantarse. Aunque, continuó el sheriff, si sale por esa puerta, tendré que procesar las pruebas que encontramos en su persona y en su auto de alquiler, y entonces, ¿sí estaría bajo arresto? Por intento de asesinato. Brad se hundió de nuevo en su silla, con el rostro inexpresivo. No sé de qué están hablando. Me incliné hacia adelante. Déjate de tonterías, Brad. Te tenemos en vídeo, manipulando mi camioneta. Las líneas de los frenos. Específicamente. Un trabajo muy profesional. Entrenamiento militar, supongo. Un destello de incertidumbre cruzó por su rostro. Esto es lo que no entiendo, continué. ¿Por qué te arriesgarías a una larga condena de prisión? ¿Por Linda y Emily? ¿Qué ganas tú con esto? No conozco a ninguna Linda, ni a ninguna Emily, dijo fríamente. Daniel deslizó una foto sobre la mesa. Brad con Emily, en lo que parece un bar, fechada hace solo 3 meses. Inténtalo de nuevo. La mandíbula de Brad se tensó, pero permaneció en silencio. Déjame decirte lo que pienso, dije, en tono conversacional. Creo que te prometieron una parte del dinero del seguro. 6 millones es mucho para repartir. Pero aquí está el problema. Brad. Tú eres el único que está asumiendo el riesgo. Si hubieras tenido éxito en sabotear mis frenos y yo hubiera muerto, ¿a quién crees que la policía habría investigado primero? A mí no, dijo Brad. Pero había un dejo de duda en su voz. Las líneas de freno del mecánico local simplemente fallan de manera catastrófica. Justo después de que la hermana de su exesposa, perdida hace mucho tiempo, ¿aparece en el pueblo? Vamos, tú serías el principal sospechoso. Y Linda y Emily estarían a 600 millas de distancia, con coartadas perfectas. Brad se removió, incómodo. Te están tendiendo una trampa, amigo, intervino Daniel. Te están usando, y cuando todo se vaya al traste, serás tú quien cumpla de 25 años a cadena perpetua, mientras ellas viven la buena vida. Con el pago del seguro. Así no es como son las cosas, murmuró Brad. No, levanté una ceja. Entonces, ¿cómo es? Porque desde donde yo estoy sentado, tú estás asumiendo todo el riesgo. ¿Para qué? ¿Por una promesa de una mujer que ha jodido a todos los que ha conocido? Brad me fulminó con la mirada. No sabes de lo que estás hablando. Esto no se trataba de matar a nadie, solo de asustarte. De hacer que te fueras del pueblo. Intercambié miradas con Daniel. Esto era inesperado. Cortar las líneas de los frenos no tiene como propósito asustar a alguien, Brad. Dijo Daniel con suavidad. Tiene como propósito matarlo. Brad se pasó una mano por su pelo corto. Miren, yo solo estaba haciendo lo que me dijeron.
Emily dijo. ¿Qué necesitaban que te fueras antes del sábado? ¿Qué estabas amenazando a Linda, de alguna manera? ¿Amenazándola cómo? Lo presioné. No lo sé. Ella solo dijo que tenías que irte. Desaparecer del mapa. El sheriff Williams, que había estado observando en silencio, habló. Señor Coleman, usted está en un verdadero montón de problemas. El intento de sabotaje vehicular. Es un delito grave. Con su historial, se enfrenta a una condena significativa de tiempo. Pero, si coopera, y nos cuenta todo lo que sabe, sobre lo que Linda y Emily están planeando. Podría hablar bien de usted, con el fiscal de distrito. Brad nos miró a los tres, sopesando sus opciones. Finalmente, se desplomó en su silla. ¿Qué quieren saber? Durante la siguiente hora, Brad lo expuso todo. El cáncer de Linda era una mentira. Toda la historia, sobre que ella quería reconciliarse antes de morir, era una invención. El verdadero plan era mucho más simple. Quitarme de en medio, antes de la audiencia para declararme legalmente muerto. Linda necesita el dinero del seguro, explicó Brad. Está metida hasta el cuello, con gente mala. Deudas de juego. Préstamos de los prestamistas equivocados, y el abogado con el que está. También está metido en esto. Él es quien ideó el plan de los 7 años. Robert Winters, respondió Daniel. Brad asintió. Sí, encontró alguna laguna legal. Dijo que si Mickey había estado desaparecido durante 7 años sin contacto, podrían declararlo muerto. Y cobrar el seguro, pero él tenía que seguir desaparecido. Si aparecía vivo. Antes de la declaración. El plan se desmorona, concluyó. Exactamente. Así que, cuando Emily y Ryan te encontraron, se lo dijeron a Linda. Y ella se volvió loca. Dijo que había que encargarse de ti, antes de la audiencia del sábado. Y me envió a hacer el trabajo sucio. Al decir eso, Brad se puso a la defensiva. No iba a matar a nadie, solo iba a dañar la camioneta lo suficiente. Para ponerlo en el hospital por unos días, el tiempo suficiente. Para que la audiencia se llevara a cabo. Ninguno de nosotros le creyó, pero no importaba. Teníamos lo que necesitábamos, un vínculo directo entre el intento de sabotaje y Linda. ¿Qué hay de Ryan?, pregunté. ¿Él también es parte de esto? Brad negó con la cabeza. No, el chico no tiene ni idea. Emily lo está usando como tapadera. Él realmente cree que su madre está enferma, y que quiere hacer las paces. Eso, al menos, fue un alivio. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Brad. El sheriff Williams se puso de pie. Ahora, señor Coleman, usted va a poner todo esto en una declaración firmada, y luego nos va a ayudar a atrapar a sus jefes, con las manos en la masa. El plan se armó rápidamente. Brad llamaría a Emily, le diría que había habido complicaciones con el trabajo. Y que necesitaba reunirse con ella en persona. Le pondríamos un micrófono, grabaríamos la conversación, y haríamos que se incriminara. En la grabación. Mientras tanto, yo continuaría con la farsa de encontrarme con Linda el sábado. Obligándola a mover ficha. Si todo salía según el plan, tendríamos pruebas contra todos los conspiradores. Antes de que terminara el fin de semana. Brad hizo la llamada desde la oficina del sheriff, con todos nosotros escuchando. Soy yo, dijo cuando ella contestó. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? La voz de Emily estaba tensa. No por teléfono. Reúnete conmigo en el restaurante de la Ruta 16, mañana por la mañana a las 9. No puedo. Ryan se preguntará a dónde voy. Háyale la vuelta, espetó Brad. Esto es importante. Algo salió mal con el trabajo. Hubo una pausa. ¿Te encargaste de nuestro problema o no?
Como te dije, no por teléfono. A las 9 de la mañana. Ven sola. Él colgó, antes de que ella pudiera discutir más. Bien, dijo Daniel. Ahora, a esperar. A la mañana siguiente, Brad estaba sentado en una cabina al fondo del restaurante, llevando un micrófono oculto bajo la camisa. El sheriff Williams y un ayudante estaban posicionados como clientes en el mostrador. Daniel y yo observábamos desde un auto estacionado al otro lado de la calle, escuchando a través de un receptor. Emily llegó a las 9 en punto, con aspecto nervioso. Se deslizó en el asiento, frente a Brad. ¿Qué pasó?, exigió saber sin preámbulos. Turner sigue siendo un problema. Brad se inclinó hacia adelante. El trabajo no salió como estaba planeado. Alguien ha estado vigilando su casa. No pude acercarme lo suficiente para terminarlo. El rostro de Emily se endureció. Eso es inaceptable, Brad. Linda necesita que esto esté resuelto antes de la audiencia del sábado. No es tan simple. El sheriff local ha estado husmeando. Y Turner tiene a un tipo viviendo con él. Parece un agente de la ley. ¿Qué? Emily palideció. ¿Estás seguro? Cortesía profesional. Puedes reconocer a un policía a una milla de distancia. Emily tamborileó los dedos nerviosamente sobre la mesa. Esto complica las cosas. Si va a la audiencia, ¿todo se viene abajo?, terminó Brad. Lo entiendo, pero no voy a cargar con una acusación de asesinato, por ti y por Linda. No. Sin más dinero. Ya discutimos tu pago. Eso fue antes de que la policía se involucrara. Ahora, el precio sube. Sube mucho. Emily entrecerró los ojos. ¿Cuánto? $500,000. Después de que el seguro pague. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentado, soy yo quien corre todo el riesgo, mientras tú y Linda cobran el gran premio. 6 millones, ¿verdad? $500,000 parece justo. Para el tipo que hace el trabajo sucio. Emily miró alrededor del restaurante, bajando la voz. Bien, lo que sea. Solo asegúrate de que él no llegue a esa audiencia del sábado. ¿Y Linda está de acuerdo con esto? ¿Con que maten a su exesposo? Emily se rió con amargura. Linda fue la que lo sugirió en primer lugar, hace 7 años, y otra vez ahora. Confía en mí. No derramará ni una lágrima por Michael Turner. ¿Qué hay de los niños? Son sus hijos, ¿verdad? Solo uno de ellos técnicamente, y se las han arreglado sin él, durante 7 años. Sobrevivirán. En el auto, apreté los puños, luchando contra la necesidad de irrumpir en el restaurante. Y confrontarla yo mismo. Daniel puso una mano tranquilizadora en mi brazo. Ya la tenemos, dijo en voz baja. Deja que fluya. De vuelta en el restaurante, Brad estaba interpretando su papel a la perfección. Entonces, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Otro accidente? Emily asintió. Algo que parezca natural. Un ataque al corazón, tal vez. Fuiste militar. Debes conocer métodos. Conozco métodos, confirmó Brad. Pero necesitaré detalles. ¿Cuándo estás solo? ¿Tienes sistemas de seguridad? ¿Qué pasa con el tipo? ¿Qué se queda con él? Ryan y yo debemos reunirnos con él en su casa, el sábado a las 2 de la tarde. Aparentemente. El sheriff también estará allí. Pero eso, es demasiado tarde. La audiencia es a las 10:12 de la noche. Hora de Ohio. Así que, tienes que encargarte de él esta noche, o mañana. Brad reflexionó. ¿Qué hay del otro tipo? No lo sé. Turner solo dijo que iba a llevar al sheriff local, para mantener las cosas civilizadas.
Tal vez podrías crear una distracción, alejar al sheriff de allí. Brad asintió pensativo. Podría trabajar con eso, pero necesitaré algo por adelantado. Dinero de buena fe. Emily dudó, luego, buscó en su bolso y sacó un sobre. 5.000. Fue todo lo que pude conseguir, con tan poco tiempo. El resto llegará. Después de que el trabajo esté hecho, y el seguro pague. Brad tomó el sobre, y miró adentro. Esto servirá por ahora. Me encargaré de Turner, esta noche. Haré que parezca un robo. Que salió mal. Bien. Llámame cuando esté hecho. Emily se levantó para irse, y luego se detuvo. Y Brad, no lo arruines. Linda y yo, no somos las únicas que tenemos algo que perder aquí. Después de que ella se fue, el sheriff Williams esperó unos minutos, y luego, la siguió afuera. Brad permaneció en su asiento, hasta que Daniel y yo entramos al restaurante. Y le dimos la señal de que todo estaba despejado. Lo tenemos todo, confirmó Daniel, sosteniendo el receptor. Claro como el agua, se incriminó a sí misma, y también a Linda. ¿Y ahora qué? Preguntó Brad, luciendo sorprendentemente relajado, para ser un hombre que acababa de ayudar a tenderle una trampa a su exesposa. Ahora, usted vuelve a la cárcel, dijo el sheriff Williams, regresando al restaurante. Y nosotros, nos preparamos para la siguiente fase. Con la confesión grabada de Emily, teníamos suficiente para arrestarla de inmediato. Pero Daniel sugirió un enfoque diferente. Vamos a esperar, propuso. Sigámosla, veamos a quién contacta. Podría llevarnos a otros involucrados en la conspiración. El sheriff Williams estuvo de acuerdo. Asignó a un ayudante para seguir discretamente a Emily, mientras nos reagrupábamos en su oficina. He estado pensando, dije mientras revisábamos la grabación. Necesitamos saber qué está pasando allá en Ohio, en la audiencia. Daniel asintió. Rachel se está ocupando de eso. Planea asistir. Vigilará de cerca a Linda y a Robert. ¿Puede grabarlos? ¿Conseguir pruebas, como hicimos con Emily? Ohio es un estado donde basta con el consentimiento de una de las partes, para las grabaciones. Confirmó Daniel. Mientras ella sea parte de la conversación, puede grabarla legalmente. Sentí una oleada de orgullo, por mi hija mayor luchando por la justicia, en mi nombre. Deberíamos advertirle. Que tenga cuidado. Si Linda está lo suficientemente desesperada como para mandar a matarme. Podría no detenerse ahí. Rachel puede cuidarse sola, me aseguró Daniel. Y no estará sola. Su amiga Sofía es fiscal del condado. Lo sabe todo. Y está ayudando extraoficialmente. Esa noche, Emily hizo su movimiento, pero no fue el que esperábamos. En lugar de contactar a Linda, o de seguir tramando contra mí, ella y Ryan abandonaron el motel. Y se dirigieron a Houston. El ayudante que los seguía, informó que fueron directamente al aeropuerto. Y compraron pasajes para el primer vuelo de la mañana, de regreso a Ohio. Está reduciendo sus pérdidas, dedujo Daniel, cuando recibimos la noticia. Vuelve para advertir a Linda que el plan fracasó, o para hacer un nuevo plan, sugerí. De cualquier manera, tenemos que movernos rápido. Si Emily llega a Ohio, antes de la audiencia. El sheriff Williams ya estaba al teléfono con la policía de Houston, organizando la detención de Emily en el aeropuerto. Pero, la burocracia se movía lentamente, y para cuando llegó la autorización, su vuelo ya había despegado. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que nuestro plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba. Daniel miró su reloj. Son las 7 de la mañana en Ohio. La audiencia es a las 10. Rachel ya debería estar allí. La llamó, poniendo el teléfono en altavoz. Papá está vivo, dijo Rachel sin preámbulos, cuando contestó. Acabo de decírselo al abogado de mamá.
Deberían haberle visto la cara. ¿Y Linda?, preguntó Daniel. ¿Está allí? Todavía no, pero Robert Winters está teniendo un ataque de nervios. En el pasillo del tribunal. Está intentando que se aplace la audiencia. ¿Bajo qué argumentos?, pregunté. Hubo una pausa. Papá, ¿eres tú? Soy yo, cariño. Estoy aquí con Daniel, y con el sheriff. Escuché un sollozo ahogado. Papá, te he extrañado muchísimo. Yo también te he extrañado, más de lo que te imaginas. Pero... ahora mismo tenemos que concentrarnos. ¿Qué está pasando con la audiencia? Rachel se recompuso. Winters afirma que tiene nuevas pruebas de que podrías estar vivo. Está intentando retrasar todo. Hasta que pueda investigar estas nuevas afirmaciones. La jueza no se lo cree, añadió otra voz femenina, presumiblemente Sofía, la amiga de Rachel. Está insistiendo en que la audiencia proceda según lo programado. A menos que Linda retire la petición, por completo. Cosa que no hará, porque eso significaría admitir que sabía que estabas vivo desde el principio. Explicó Rachel. Así que, de cualquier manera, está atrapada. Me doy cuenta de que, si la audiencia sigue adelante, testificas que estoy vivo y ella queda expuesta por fraude. Si se retira. Surgen preguntas sobre por qué cambió de opinión de repente, dije. Exactamente, confirmó Rachel. Y ahora Emily está intentando llamarla. Pero ella no contesta. Sofía tiene a un contacto en la oficina del fiscal del condado. A la espera. En el momento en que Linda cometa perjurio en esa sala, están listos para actuar. Sentí que me quitaban un gran peso, de encima de los hombros. Después de 7 años de esconderme, de estar mirando por encima del hombro, la justicia por fin estaba a mi alcance. Rachel, dije, con la voz ahogada por la emoción. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, de todo lo que has hecho. Solo vuelve a casa, papá, dijo con ternura. Eso es todo lo que quiero. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Rachel nos mantuvo informados por mensaje de texto, a medida que se acercaba la audiencia. Linda llegó al juzgado, con Robert Winters a su lado, luciendo segura de sí misma. A pesar de la evidente angustia de él. Ignoró a Rachel por completo, sin saber que su hija era ahora su mayor amenaza. A las 10 de la mañana hora de Ohio, comenzó la audiencia. A Rachel se le permitió entrar como parte interesada, la hija de Linda, que podría heredar de mi patrimonio. Mantuvo su teléfono en silencio, enviando actualizaciones por mensaje, cuando podía. Linda acaba de testificar que no ha sabido de ti en 7 años. La jueza le pregunta si tiene alguna razón para creer que sigues vivo. Dijo que no. Perjurio registrado. Rachel acaba de ser llamada como testigo. Soltó la bomba. La cara de Linda. La jueza ha suspendido el proceso. El fiscal está interviniendo. Finalmente, llegó la llamada que habíamos estado esperando. La arrestaron, dijo Rachel, triunfante. Allí mismo, en la sala del tribunal, a Linda y a Robert, a ambos, por fraude de seguros. ¿Y perjurio? Deberías haberlo visto, papá. Ella gritaba que todo era un malentendido. Cerré los ojos, sintiendo una compleja mezcla de emociones, alivio, reivindicación. Y una inesperada punzada de tristeza, por la mujer que una vez había amado. ¿Qué pasó con Emily?, preguntó Daniel. Su vuelo ya debería haber aterrizado. La policía la está esperando en la puerta de embarque, confirmó Rachel. El contacto de Sofía lo organizó. La están acusando como cómplice, basándose en la grabación. ¿Qué enviaron? ¿Y Ryan?, pregunté. ¿Qué pasa con él? La voz de Rachel se suavizó. Está devastado, papá.
Enterarse de lo de la prueba de ADN, y luego descubrir que su madre estaba dispuesta a cometer un asesinato por dinero. Es mucho, para procesar. Dile que me gustaría hablar con él, dije. Cuando esté listo. Nada de esto, es culpa suya. Lo haré, prometió ella. Entonces, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Hogar? Esa palabra resonaba de manera diferente ahora. Durante 7 años, Clearwater había sido mi refugio, pero nunca había sido realmente mi hogar. Pronto, le dije. Tengo que ocuparme de algunas cosas aquí primero. Pero pronto. Las secuelas fueron, tanto más simples, como más complicadas de lo que había anticipado. Con Linda, Emily y Robert bajo custodia, el peligro inmediato había pasado. Brad Coleman accedió a testificar contra ellos, a cambio de una reducción de cargos. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión grabada, el intento de sabotaje a mi camioneta, la reclamación fraudulenta del seguro. Los delitos financieros. Sin embargo, reconstruir mi vida tomaría tiempo. Tenía que hacer la transición de un negocio, recuperar una identidad legal y reparar relaciones. Los hijos que dejé atrás, ahora eran adultos, con vidas propias. Los padres que había abandonado, eran 7 años mayores, 7 años de recuerdos perdidos. El sheriff Williams me ayudó a navegar por los aspectos legales. Para volver a mi verdadera identidad. El banco local trabajó conmigo, para transferir la propiedad del negocio. De Michael Thomas a Michael Turner. Joy, mi joven empleado, tomó la noticia de mi pasado secreto, con sorprendente ecuanimidad. Entonces, ¿tú no eres realmente el señor Thomas?, preguntó, cuando le expliqué la situación. No, mi verdadero nombre es Turner. Michael Turner. Se encogió de hombros. Esto significa que no me van a pagar esta semana. Me reí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. No, significa que vas a recibir un ascenso. Voy a necesitar un gerente. Cuando vuelva a Ohio por un tiempo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio? ¿Me confías eso? ¿Por qué no? Te lo has ganado. A medida que las piezas de mi antigua y nueva vida empezaban a encajar, me aguardaba una sorpresa más. Una noche, mientras cerraba el taller, se me acercó una mujer. Era alta, de cabello castaño rojizo, y ojos cautelosos. ¿Michael Turner?, preguntó con vacilación. Me tensé automáticamente, aún no del todo acostumbrado, a usar mi nombre real de nuevo. Sí. Soy Julia Brooks, la sobrina de Maggie, dijo. Tal vez pueda usted ayudarme. Julia, según supe mientras tomábamos un café en el restaurante de Maggie. Estaba huyendo de su propio pasado, de un esposo abusivo que estaba en el ejército. Y que se negaba a aceptar que su matrimonio había terminado. La orden de restricción no lo detiene, explicó ella. Con las manos aferradas fuertemente a su taza. Aparece en mi trabajo, en mi apartamento. La policía dice que no pueden hacer nada. Hasta que me lastime de verdad. Para entonces, podría ser demasiado tarde, dije, entendiéndolo demasiado bien. Ella asintió, con los ojos bajos. La tía Maggie dijo que usted podría entenderlo. Que usted sabe lo que es. Necesitar un nuevo comienzo. Si lo entendía, mejor que la mayoría. ¿Qué necesitas? Un trabajo, un lugar donde quedarme, donde él no me encuentre. Solo hasta que se apruebe mi traslado al Centro de Investigación Marina en Corpus Christi. Pensé en mi tienda de conveniencia, que había estado corta de personal. Desde que ascendía yo a gerente del taller. ¿Sabes manejar una caja registradora y reponer estantes? La esperanza parpadeó en sus ojos. Sí, yo administraba una librería antes. Antes de tener que irme. El trabajo es tuyo si lo quieres, y hay un apartamento encima de la tienda. No es nada lujoso.
Pero es seguro. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Sonreí con tristeza. Porque hace 7 años, alguien me ayudó a mí. Cuando lo necesitaba. Es hora de que yo devuelva ese favor. Julia se convirtió en mucho más que una empleada. A medida que pasaban las semanas, demostró ser inteligente, trabajadora y sorprendentemente conocedora de las operaciones comerciales. Con su ayuda, las ganancias de la tienda de conveniencia aumentaron un 30%. Tenía un don para el servicio al cliente, del que yo siempre había carecido. Y una mente para los números, que impresionó incluso a mi contador. Mientras tanto, los procedimientos legales contra Linda, Emily y Robert avanzaban. Hice varios viajes de regreso a Ohio, para reconectar con Rachel y su esposo, con Megan. Y con mis padres, quienes lloraron cuando, al principio, me orientaban. Incluso Ryan, finalmente aceptó verme, aunque nuestra relación se mantuvo vacilante. Cargada con el complicado legado de la biología y la traición. El fiscal le ofreció a Linda y a sus cómplices un acuerdo de culpabilidad, sentencias reducidas. A cambio de confesiones completas. Linda y Robert aceptaron. Emily, sorprendentemente, se negó, insistiendo en su inocencia. A pesar de la grabación condenatoria. Se enfrentaría a un juicio completo, y potencialmente, a mucho más tiempo en prisión. Con cada visita a Ohio, la atracción de mi antiguo hogar se fortalecía. Mis padres estaban envejeciendo. Ya había perdido demasiado tiempo con ellos. La hija de Rachel, mi nieta Lily, era una alegría que no sabía, que necesitaba en mi vida. Incluso el mismo Riverbend me llamaba. Las calles familiares, y los rostros de consuelo, después de años de exilio. Pero Clearwater también se había convertido en parte de mí. Mi negocio estaba prosperando. Tenía amigos aquí, una comunidad que me había aceptado, sin conocer toda mi historia. Y estaba Julia, cuya fuerza silenciosa y determinación me recordaban a diario mi propio viaje. Una noche, mientras cerrábamos la tienda juntos, saqué el tema que había estado en mi mente. Tengo que volver a Ohio, dije. Y esta vez, no es solo por una visita. Julia asintió, con una expresión ilegible. Supuse que eso pasaría. Tu familia te necesita. Sí, estuve de acuerdo. Pero también he construido algo aquí. Algo de lo que no estoy dispuesto a alejarme. Colocó una lata de frijoles en el estante, con cuidadosa precisión. Entonces, ¿qué harás? Estoy pensando en dividir mi tiempo. 6 meses aquí, 6 meses allá, al menos. Hasta que veamos cómo va la expansión. La expansión había sido idea de Julia, abrir una segunda tienda de conveniencia. En el pueblo vecino. Era un movimiento comercial sólido, uno que crearía más empleos. Y aumentaría nuestros ingresos sustancialmente. Veamos, preguntó ella, con un tono de vulnerabilidad en su voz. Respiré hondo. Espero que consideres convertirte en socia del negocio. Te lo has ganado con creces. Sus ojos se abrieron como platos. Michael, no puedo permitirme comprar una participación. Eso no es lo que estoy proponiendo, la interrumpí con dulzura. Tu contribución serían tus habilidades, tus ideas. Tu trabajo duro. Yo pondría el capital. Socios a partes iguales. ¿Por qué harías eso? Sonaba genuinamente confundida. Porque eres brillante en esto. Porque el negocio ha crecido más en 6 meses contigo que en los 3 años anteriores, sin ti. ¿Por qué? Dudé, pero luego decidí que la honestidad era el único camino a seguir. Porque me importas, mucho más de lo que esperaba volver a preocuparme por alguien. Un rubor se extendió por sus mejillas. ¿Michael? No tienes que contestar ahora, dije rápidamente. Piénsalo. Habla con un abogado, si quieres asegurarte de que es el movimiento correcto para ti.
Estudió mi rostro, durante un largo momento. Y si digo que sí a la asociación, entonces, construiremos algo juntos. Algo que sea nuestro. Y si digo que sí a lo otro, a eso que no acabas de decir. Mi corazón latía con fuerza, en mi pecho. Entonces, sería el hombre más afortunado de Texas. Su sonrisa comenzó lentamente, y luego floreció, convirtiéndose en algo radiante. Lo pensaré. Ambas ofertas. 3 días después, me dio su respuesta. Sí a la asociación. Un tal vez, a lo demás. Necesito tiempo, explicó. Mi última relación, dejó cicatrices. Entiendo de cicatrices, le aseguré. Tómate todo el tiempo que necesites. La vida, se asentó en un nuevo ritmo. Dividía mi tiempo, entre Clearwater y Riverbend, reconstruyendo conexiones en ambos lugares. Julia demostró ser una socia comercial excepcional, y mi relación con mis hijos se fortalecía con cada visita. Los procedimientos legales concluyeron con Linda y Robert, recibiendo cada uno condenas de 5 años. Por fraude y conspiración. Emily, quien fue a juicio, fue condenada por cargos más graves, incluido el intento de asesinato por encargo. Cumpliría al menos 15 años. En cuanto a Brad Coleman, su cooperación le valió una sentencia reducida de 3 años. Con elegibilidad para libertad condicional después de 1. Yo no me hacía ilusiones de que la prisión lo reformaría, pero al menos había sido honesto al final. A veces, eso es lo máximo que puedes pedir. Justo al año de aquel día, en el que Emily y Ryan habían entrado al abrevadero y puesto mi vida cuidadosamente construida patas arriba, me encontré de vuelta en ese mismo bar. Pero esta vez, no estaba solo. Julia estaba sentada frente a mí, bebiendo una copa de vino. Y su cabello cobrizo atrapaba la tenue luz. «Feliz aniversario», dijo con una sonrisa irónica. «Un año desde que tu pasado te alcanzó». «Lo mejor que me ha pasado», respondí con honestidad. Levantó una ceja. «¿De verdad? ¿Ser perseguido por tu exesposa fue lo mejor que te ha pasado?» Me devolvió a mi familia. Me liberó de tener que esconderme. E indirectamente. Extendí la mano por la mesa, para tomar la suya. Te trajo a mi vida. La expresión de Julia se suavizó. Visto de esa manera. He estado pensando, dije, mientras mi pulgar trazaba círculos en su palma. Sobre el futuro, sobre nosotros. Ah, sí. Había un tono de burla en su voz, pero sus ojos estaban serios. Este ir y venir entre Texas y Ohio no es sostenible a largo plazo. No. Si vamos a construir algo real juntos. Ella asintió. Yo he estado pensando lo mismo. Tu familia está allí, tus raíces. Pero nuestro negocio está aquí, repliqué. Y te encanta la costa, la investigación marina que haces los fines de semana. Entonces, ¿cuál es la solución? Respiré profundamente. ¿Qué tal, si los traemos aquí? Mis padres están jubilados. Rachel y Daniel. Podrían trasladarse al departamento de policía de Houston. De todas formas. Megan está buscando programas de biología marina, para la universidad. Los ojos de Julia se abrieron como platos. ¿Quieres trasladar a toda tu familia a Texas? Quiero dejar de vivir una vida dividida, aclaré. Quiero construir un futuro contigo, justo aquí en Clearwater, pero también quiero que mi familia sea parte de ese futuro. ¿Y crees que vendrían? ¿Simplemente empacar y cambiar de estado? Creo que se han perdido suficientes años a mi lado. Como para que se lo piensen. Especialmente si. Dudé, poniéndome nervioso de repente. Especialmente si que, me animó. Metí la mano en mi bolsillo, y saqué una pequeña caja de terciopelo. Especialmente si tuvieran una boda a la que asistir.
Julia se llevó la mano a la boca, mientras yo abría la caja, revelando un sencillo anillo de diamantes. Michael, sé que solo ha pasado un año, dije rápidamente. Y prometo darte tiempo, pero he pasado 7 años de mi vida escondiéndome. Julie. No quiero perder ni un día más, fingiendo que no estoy completamente enamorado de ti. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pídemelo como es debido. Me deslicé de mi silla, y me arrodillé a su lado, ignorando las miradas curiosas de los pocos clientes que había. Julia Brooks, ¿quieres casarte conmigo? Ser mi compañera de vida. Así como mi socia en los negocios. Su sonrisa fue como un amanecer, después de la noche más larga. Sí. Sí a todo. 2 meses después, el camión de mudanzas de mis padres llegó a Clearwater, seguido de cerca por Rachel, Daniel y la bebé Lily. Megan ya había sido aceptada en el programa de biología marina de la Texas A&M, en Corpus Christi. A solo 2 horas de viaje. Incluso Ryan vino a la boda. Su presencia fue un paso tentativo hacia la reconciliación. Celebramos la ceremonia en mi patio trasero, que ahora era nuestro patio trasero, bajo un manto de estrellas tejanas. El sheriff Williams fue mi padrino. Maggie, quien me había presentado a Julia, sonreía radiante desde la primera fila, mientras su sobrina caminaba por el pasillo improvisado. Mientras Julia y yo intercambiábamos votos, me maravillé del extraño y sinuoso camino que me había llevado hasta allí. Una prueba de ADN que destrozó mi mundo. 7 años de exilio, una conspiración que casi me cuesta la vida. Y, sin embargo, sin esas pruebas, yo no estaría hoy aquí, rodeado, tanto por mi antigua familia, como por la nueva, a punto de comenzar, el siguiente capítulo de mi vida. Durante la recepción, el sheriff Williams me llevó a un lado, con una expresión seria en su rostro normalmente estoico. Acabo de recibir noticias del fiscal del condado, dijo en voz baja. Están ampliando la investigación, basándose en pruebas del caso de Linda. Parece que tu exesposa no era la única que dirigía estafas de seguros en Riverbend. Ha dado nombres, con la esperanza de que le reduzcan la condena. Levanté las cejas. ¿Alguien a quien yo conozca? Varios ciudadanos prominentes, el alcalde, 2 miembros del concejo municipal, e incluso el jefe de policía. Silbé suavemente. Toda una red de corrupción. Eso parece. Tu caso lo destapó todo. Me dio una palmada en el hombro. Hiciste bien, Mike. Enfrentar tu pasado cara a cara, en lugar de huir de nuevo. Observé a Julia, riendo con Rachel, a mi madre, acunando a la bebé Lily, a mi padre, inmerso en una profunda conversación con Daniel. Megan le estaba mostrando a Ryan unas fotos en su teléfono. Los dos estaban reconstruyendo cautelosamente su vínculo de hermanos, a pesar de la falta de conexión biológica. Ya dejé de huir, le dije al sheriff. Para siempre. Más tarde esa noche, mientras Julia y yo nos balanceábamos, al ritmo de una canción lenta, bajo hilos de luces parpadeantes, ella apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Eres feliz?, murmuró. Miré a mi alrededor, a mi familia reunida, la que había perdido y vuelto a encontrar. Y la que apenas estaba empezando a construir, al negocio que habíamos hecho crecer juntos. A la comunidad que nos había abrazado a ambos. Más de lo que jamás creí posible, respondí con sinceridad. ¿Quién habría creído que una prueba de ADN podría llevar a todo esto? Ella me miró, sonriendo. A veces, los peores momentos de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde debemos estar. Mientras bailábamos bajo las estrellas, supe que ella tenía razón. Hace 7 años, una prueba genética había destrozado mi mundo. Hoy, me había guiado hacia uno nuevo, mucho mejor y más brillante. De lo que jamás podría haber imaginado. No a pesar del dolor y de la traición, sino gracias a ello.
Porque a veces, la única forma de encontrar tu verdadero camino, es perdiendo aquel que creías que debías seguir.